Bueno, yo soy Agustín, conmigo van a estar teniendo las 2 clases prácticas de juegos bayesianos en la primera parte, después en la segunda nos vamos a ver de nuevo, lamentablemente para ustedes. ¿Alguna duda, algo que quieran compartir antes de arrancar? Me he olvidado que en Mix tengo que permitir a la gente yo y eso es un embole. Bueno, si no hay nada, arranquemos. Obviamente esto va a ser guía 3. Voy a poner a grabar, por lo tanto me acabo de acordar que tengo que prender el programita para hacerlo. Esta es la primera clase, ¿no? De juegos bayesianos. Sí, la segunda la vamos a tener el martes, está intercalado. Mañana tienen con Alan dinámicos y el martes conmigo ya de nuevo bayesianos. Que yo generalmente la segunda clase la enfoco más a hacer ejercicios del Watson y esta para la guía. Lo cual no quita que si quieren ver algo de la guía, no hay problema, lo podemos ver sin ningún problema. Así que nada, me han dicho que se ve bien la presentación de la pantalla, ahí pues arranco a grabar, chequeo de nuevo por las dudas para no quedar como un boludo después, sí, está grabando, listo, arranquemos. Entonces, como vieron un poco el nombre lo dice, aunque nosotros le decimos tipo por el apodo, el tema de juegos bayesianos, estos principalmente son juegos estáticos de información incompleta. Entonces, ¿en qué sentido se diferencian? Acá no lo rellené, pero esto creo que era el capítulo 3 del Gibbons. ¿En qué se diferencian principalmente con los juegos que venían viendo hasta ahora? Y en el componente informativo, porque siguen siendo juegos estáticos, por lo tanto, una de dos, o los jugadores juegan simultáneamente, o por lo menos no contienen información al respecto del juego de todos los demás. Siguen siendo juegos, que eso ya un poco lo vieron discutiendo, pero ahora la pequeña diferencia se encuentra que son información incompleta. Por lo tanto, ¿qué diferencia tienen? Ustedes hasta ahora estuvieron viendo juegos de información completa, donde, en pocas palabras, cada jugador podía llegar a conocer, mediante el conocimiento común, toda la información relevante para llevar a cabo el juego. Eso es un poco abarcativo, pero ¿qué quiere decir eso principalmente? Los jugadores que están participando, la matriz de pagos, es decir, los pagos que tiene cada uno, cuáles son sus propias estrategias y cuál es el set de estrategias de todos los demás, entre otras cuestiones. Los juegos con información incompleta levantan esta última condición y se van a poder estar encontrando con situaciones donde existen jugadores que o desconocen algún elemento de los que yo mencioné antes, o por ahí esto también es común a todos. Eso implica que haya escenarios de información tanto simétrica, para bien o para mal. Simétrico era hasta ahora todo lo que vieron, porque todo el mundo conocía todo, o también puede ser simétrico eso era para bien, para mal, porque todo el mundo desconoce exactamente lo mismo, o también puedes tener escenario de información asimétrica, donde algún jugador tiene una, por así decirlo, ventaja informativa, o conoce algo más que los demás no, y, por ejemplo, podríamos ver que gracias a eso puede sacar alguna ventaja. Entonces, me salté la filmina anterior, porque en la filmina anterior yo había hecho un pequeño listado de dónde pueden leer el tema. Lo pueden ver dentro de la Biblia obligatoria, en el Watson, en el Osborne. Como lamentablemente está en inglés, y eso es un limitante, seguramente para algunos de ustedes, también tiene el libro de Pérez, en el capítulo 5. Si a alguno le gusta, particularmente a mí no, lo pueden ver también en el Gibbons. Voy a chequear si era el capítulo 3. Nunca me acuerdo si era el 3 o el 2. Entonces voy a chequear cuál era y lo voy a completar cuando suba las filminas allá al Classroom. Y por último, si alguno quiere una versión un poco más hardcore en cuanto a lo técnico y lo formal, también pueden revisarlo en el Mascole, en el capítulo 8, sección E. ¿Alguna duda, algo que quieran compartir hasta ahora? Ok, si nadie tiene nada para comentar, entonces arranquemos primero con un ejercicio introductorio que juega un poco con este tema de la diferencia informativa. Gracias, Mariana. Qué raro que no me haya avisado. ¿Podría ser el caso de que un jugador con información adicional esté peor porque el otro jugador optimiza de una forma que lo termine perjudicando? Te soy sincero, Federico, la verdad es que no tengo idea.
Está buenísimo lo que planteás. Por lo menos en los casos que vemos acá, eso no termina pasando. Por lo tanto, yo si te tengo que decir a partir de lo que vemos, si pasa eso es por pura suerte. Es decir, no conozco ningún modelo o ninguna especificación particular donde tener desventaja informativa te haga estar estrictamente mejor. Ojo, pueden estar los dos igual de bien, pero a mí por lo menos se me ocurre. Quizás le preguntás a Alan y Alan, que la tiene bastante más clara que todos nosotros, te pueda llegar a decir por una respuesta un poco más segura al respecto. O sea, lo que se me ocurre ahora con lo que vamos a ver tanto hoy como la clase que viene, si existe alguna diferencia, es que, o comparado con otras situaciones, ese jugador que decís vos, o está igual de bien, o quizás está peor. A ver, pero ¿a qué nos referimos peor? No la va a pasar mal, sino que quizás hay un gap, por así decirlo, informativo entre ambos jugadores. No sé si se entendió ahí la cuestión. Ok, buenísimo. Igual de nuevo te digo, complementá esta respuesta que te doy yo, quizás con lo que te puede responder Alan, que quizás él te puede brindar más cosas de las que yo te acabo de mencionar. Entonces, dicho eso, de nuevo, muchas gracias por avisarlo del chat. Generalmente Mitz te avisaba, hacía un sonidito, pero sé que esta vez no lo hizo. Arranquemos viendo el primer ejercicio, que en este sentido, les comentaba, juega bastante con el tema este de quién tiene, qué falta, qué información falta, qué tiene cada uno. Y en ese sentido, lo que vamos a estar viendo hoy es principalmente el A y el B. ¿Por qué? Porque el C es un espejo del B, está resuelto, así que cualquier cosa lo pueden contrastar lo que ustedes hagan con lo que hay en las filminas. Y el D lo vamos a ver directamente en este caso, resolviendo el ejercicio 3, que es literalmente un caso muy similar de planteo al que figura en el inciso D. Que sea similar no implica que sea idéntico. Entonces, ¿qué nos dice esto? La naturaleza determina si se juegan el juego 1 o 2, cada uno de los cuales tiene igual probabilidad de ocurrencia. Encuentre todos los equilibrios bayesianos en estrategias puras para los siguientes casos. Y nos dice, ninguno de los jugadores sabe cuál fue la opción de la naturaleza. Después en B, el jugador 1 conoce qué juego están jugando, pero el 2 no. El C es al revés, es el jugador 2 el que conoce el juego, pero no el jugador 1. Y en D, ambos jugadores saben qué juego se está jugando. Entonces arranquemos primero con el caso, por así decirlo, más simple de resolver. Pequeña aclaración porque, nada, cuando da la clase, Laura, la teórica, Laura generalmente les brinda dos métodos de resolución de juegos estáticos con información incompleta, ¿no? Sí. Donde cuando uno se hace provecho de el colorario un equilibrio de Nash, de que es una situación donde ningún jugador tiene incentivos al desvío, y por el otro, que es el que yo utilizo mayoritariamente, por eso era la aclaración, donde, como un equilibrio de Nash, tienes una situación en donde ambos jugadores simultáneamente están escogiendo mejores respuestas, se arma una matriz de pagos en base a las utilidades esperadas o promedio de cada uno, y donde haya coincidencia de mejores respuestas va a ser un perfil que va a ser un equilibrio bayesiano. Yo particularmente para resolver este tipo de ejercicios uso el segundo enfoque. Ustedes pueden usar cualquiera de los dos. De nuevo, dado que los dos aprovechan una cosa u otra del equilibrio de Nash, por un lado, las condiciones que tienen que cumplirse para que haya equilibrio, y el otro, el corolario del que haya un equilibrio de Nash, todos los caminos llevan a Roma. Es más, va a haber situaciones donde quizás les convenga más uno por otro por una cuestión de eficiencia temporal. Entonces, hecha esta aclaración, arranquemos viendo el primer caso, como les decía antes. Primero, súper importante, ¿dónde se encuentra, por así decirlo, una pequeña fuente de diferencia de información? Bien, en este caso va a ser en que la naturaleza asigna con cierta probabilidad, en este caso 0,5 cada uno, a que ambos jugadores caigan o en el juego de la izquierda o en el juego de la derecha. Y la diferencia informativa se va a dar si cada jugador sabe en algún momento en qué juego está parado o si no sabe absolutamente nada de eso. ¿Y dónde va a terminar impactando esto? Específicamente en las estrategias. Porque como ustedes habrán visto, ¿qué es una estrategia? Igual es medio al pedo que ahora se los pregunto a ustedes porque cuando volvimos virtual Alan dejó de tomar esa pregunta. Una estrategia es un plan contingente completo. Por lo tanto, tiene que tener en cuenta qué cosa.
qué va a hacer el jugador para cada momento en el cual le toca jugar. Entonces acá rompemos con esa característica de los juegos con información completa, donde una estrategia era igual a una acción. Acá una estrategia no necesariamente va a ser igual a una acción, sino que va a ser, por un lado, o podemos generalizarlo en que una estrategia va a ser una acción por cada tipo o estado de naturaleza que juega el jugador. Si es capaz de discernir dónde está. Porque si no es capaz de discernir dónde está, o dicho de otra manera, no sabe qué juego está jugando, no puede hacer esta, por así decirlo, discriminación de, por ejemplo, elegir cosas distintas dependiendo del escenario. ¿Hasta acá alguna duda? Yo mientras voy pasando. Ok. En el primer caso, donde ningún jugador sabe qué juego se está jugando, va a estar pasando lo último que les mencioné. Si bien hay dos juegos que pueden ocurrir con cierta probabilidad, ningún jugador es capaz de discernir en cuál se encuentra. O sea, ¿a cuál de estas dos matrices se va a estar enfrentando? Por lo tanto, como no sabe esto, lo primero y principal, el impacto en las estrategias va a ser que van a ser de la misma manera que ustedes las estuvieron viendo hasta ahora en puras. O sea, juegos con información completa y puras. Es decir, los jugadores pueden escoger solo una acción, que van a repetir sin importar el escenario. ¿Por qué? Porque no saben en cuál se encuentran. Entonces, en ese sentido, el jugador 1, por su parte, va a poder escoger entre U y D, que para hacer de nuevo énfasis en esto, si elige U, juega U siempre, y si elige D, elige D siempre. Y por otro lado, el jugador 2 va a escoger entre L o R. Y para volver a reforzar esto y que quede completamente grabado, gracias Pamela por la aclaración de que es el capítulo 3, ya lo voy a dejar escrito para cuando revise las filminas, si tengo que modificar algo, agregarlo. Me iba a fijar, pero bueno, tuve inconvenientes técnicos y nada, no pude. Entonces, dicho esto, bajo el enfoque de utilidad esperada o utilidad promedio, lo que tenemos que hacer es, a partir de la información que nos dan al principio, en este caso las dos matrices, tenemos que armar una única matriz que se nutra de los pagos esperados o pagos promedios de cada uno de los jugadores. Ahora bien, ¿cómo vamos a obtener esos pagos esperados? Una utilidad esperada, en este caso, toma forma de una suma ponderada. ¿De qué? Es una suma de pagos ponderada por la probabilidad de ocurrencia de cada uno. Entonces, por ejemplo, tomemos el primero. Es la utilidad esperada que va a tener el jugador 1 en caso de que juegue U, dado que el jugador 2 juega L. ¿Cómo podemos calcular esto? Muy sencillo, nos vamos a la situación inicial con cada uno de los escenarios posibles. Como les estoy repitiendo, si no se me entiende la letra o algo, por favor avísenme. UL. Por lo tanto, el jugador 1 está jugando U y el jugador 2 está jugando L. Y como no saben discernir en dónde están parados, siempre van a jugar lo mismo. Un segundo que todavía está entrando gente. Ahí está. Sí, Pamela, obviamente, voy a subir las filminas. Quizás no lo hago instantáneamente después de la clase porque le pego una revisadita para ver si hay algo que hay que modificar o no, pero supongo que para el fin de ya van a estar en el Classroom. Entonces, dicho eso, UL. Les decía, una utilidad esperada en este caso es una suma ponderada ¿de qué cosa? De pagos. ¿Cuáles son los pagos acá? Para el jugador 1, 4 y 0. Ponderada cada una por la probabilidad de ocurrencia de ese pago. Que si ustedes lo piensan de alguna manera, la lógica es parecida. Obvio que conceptualmente son cosas completamente distintas, pero es un procedimiento muy parecido al que usaron en mixtas. En mixtas, ¿qué pasaba? Como una estrategia es una distribución de probabilidad que le asigna una probabilidad a cada acción, también cada utilidad era una suma ponderada de las probabilidades. O sea, era pago por probabilidad, más pago por probabilidad, etcétera, etcétera. Acá es lo mismo. En ese sentido, de nuevo, es pago ponderado por la probabilidad de ocurrencia. En este caso, en el primer juego tenemos que el jugador 1 en esa situación, donde él juega U, dado que el jugador 2 juega L, obtiene un pago de 4 con probabilidad 0,5,
y el jugador 2 obtiene un pago de 0 con probabilidad 0,5. Por lo tanto, la utilidad esperada en este caso, igual déjeme ser mucho más explícito con esto, pues estoy poniendo solo una utilidad esperada. Esto es la utilidad esperada del jugador 1 jugando U, dado que el jugador 2 juega L. Esto va a ser igual a 2. ¿Por qué? El 0 por sí mismo es 0, o sea, multiplicado por cualquier cosa. La mitad de 4 es 2, entonces este pago esperado es de 2. Y eso es lo que tenemos acá. Y tenemos que hacer lo mismo para cada combinación posible de utilidades para ambos jugadores. En este caso, que cada jugador tiene 2 estrategias nada más, el total de pagos esperados a calcular entre ambos es de 8. ¿Por qué? Porque para el jugador 1 tenés que hacer, lo tenemos que hacer para U con L y con R, y con el jugador y con D también para los mismos escenarios. Ahí tenemos 4 para el jugador 1. Y para el jugador 2 exactamente lo mismo, pero al revés. Acá tiene las 8 planteadas, lo cual siempre, todos los cuatrimestres digo lo mismo. Creo que debe ser de las mayores ventajas que tiene esta clase en virtualidad y no presencialidad, que uno en virtualidad ya le puede presentar todo esto y no tiene que perder muchísimo más tiempo escribiéndolo en el pizarrón. Obviamente para mí en la balanza es mucho más preferido ir presencial, pero bueno, no importa. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes acá es calcular cada una de las utilidades esperadas. De la misma manera que yo les comenté recién, ubican la estrategia de cada jugador, recuerdan que una utilidad esperada es una suma ponderada, donde estamos ponderando cada pago por la probabilidad de ocurrencia, calculamos eso, y una vez que están las 8 utilidades esperadas calculadas, tenemos las herramientas para poder armar nuestra matriz de pagos esperados. ¿Te hago una consulta? Sí, decime. Más que nada de... ¿Cuál es tu nombre? Juan. Juan. De cómo lo escribís. Sí, decime. ¿Puede ser que para el jugador 1 estés poniendo lo que elige el jugador 1 primero y para el jugador 2 estés eligiendo lo que elige el jugador 2 primero? Sí, pero yo lo escribí de forma condicionada. O sea, está buenísima tu pregunta, Juan, porque generalmente no lo escribimos así. La verdad que en este caso, que la utilidad esperada de 2 cuando juega L, dado que el otro juega U, por eso digo que está escrito de forma condicionante, es idéntico a escribirlo como seguramente lo vieron con Alan y Laura, que es la utilidad esperada del jugador 2 de jugar U y L, ¿no? Sí. Es exactamente lo mismo. Yo, en este caso, te lo estoy escribiendo de forma condicionada, pero es lo mismo escribirlo sin clavarle ninguna condicionante en el medio, que es la utilidad esperada cuando ocurre este perfil de estrategias. Ok, genial, era mi duda nomás para saber. No, tranqui. En este caso, yo entiendo que son cosas equivalentes. Así que si vos lo escribís de otro modo, perfecto. Es más, te diría que es mejor porque es más la nomenclatura que usamos en el curso en general. Listo, genial. Gracias. No, de nada. En ese sentido, de nuevo, una vez que tenemos los 8 pagos, tenemos la capacidad de armar la matriz de pagos esperados, que si ustedes lo ven, tiene una forma muy parecida a las matrices que estuvieron tratando, por ejemplo, en la guía 1 y 2. En este caso, tenemos filas, estrategia del jugador 1, columnas, estrategia del jugador 2. Lo que hacemos para rellenar cada casillero o cada perfil de pago son, de nuevo, los pagos esperados que fuimos encontrando en cada situación. Y después la forma de encontrar equilibrios bayesianos es idéntica a la forma con la que ustedes trabajaron con matrices equilibrios de Nash. ¿De qué manera? Para cada estrategia de un jugador, buscamos la mejor respuesta del otro, y donde haya coincidencia de mejores respuestas, que es una de las condiciones para que haya equilibrio de Nash, tenemos nuestros equilibrios. La otra condición es que las creencias de cada jugador sean correctas, pero como acá siempre suponemos que eso es así, no hace falta tanto aclararlo. Entonces, acá ya está escrito, pero si me dejan hacerlo rápidamente, si el jugador 2 juega L, la mejor respuesta del jugador U va a estar en U, del jugador 2, perdónenme. Si el jugador 2 juega R, la mejor respuesta para el jugador 1 va a estar en D. Y para el jugador 2 lo que tenemos es que si juega U, el jugador 1 su mejor respuesta es indiferencia entre L y R, porque le da el mismo pago esperado. Y si el jugador 1 juega D, su mejor respuesta está en R. Entonces, de nuevo, si las creencias son correctas, que eso casi siempre lo damos por hecho, y si ambos juegan simultáneamente, su mejor respuesta, tenemos equilibrios, en este caso, bayesianos. El tema de bayesianos es por la incompletitud de la información. Tenemos 2 equilibrios acá.
que es cuando en UL y en DR. ¿Qué es esto que está acá? ¿Alguna duda hasta acá? Acá también tenemos que buscar la mixta o no, o sea, igualar las utilidades. Buscar No, como- creo que directamente te pide acá los en puras. No te dice, sí, en estrategias puras. Dale, genial. Armando, igual para hacerlo en mixtas esto sería medio un bardo, no por el tema numérico, sino que pensá, por ahí acá no tanto porque tenés, de nuevo, las estrategias coinciden. Una estrategia, una acción. Entonces ahí, literalmente, la estrategia va a ser como en la mixta, una distribución de probabilidades para cada una de las acciones. Como vamos a ver ahora, a partir del B, por ejemplo, que ya no es necesariamente una acción por estrategia, sino que tenemos dos acciones o la cantidad de tipos que existen por acción, ahí pensalo que aplicar una mixta sería establecer una distribución de probabilidad por cada tipo. Entonces, para cada uno las estrategias serían, por ejemplo, en este caso, ahora igual me voy a detener más, no se preocupen, serían dos distribuciones de probabilidad para el jugador 1, una para cada tipo, y una distribución de probabilidad para el jugador 2. Yo les hablo de distribución de probabilidad. En criollo, meterle probabilidades a cada cosa. ¿Se entendió? Ahí, Armando. O sea, por qué ahora para el jugador uno tienes más opciones si él sabe que se juega? Bueno, ahí voy a ir con eso. En el ejercicio B lo que se nos plantea es que el jugador 1 sabe que se juega, pero el jugador 2 no. Entonces acá lo que podemos decir de alguna manera es que el jugador 2 tiene cierta ventaja informativa, que dicho en criollo implica que sabe dónde está parado. Es decir, sí, obviamente, cada juego ocurre con 50% de probabilidad, pero él va a saber, por así decirlo, ex post, si una vez que elige la naturaleza, él va a estar acá o va a estar acá. ¿Qué consecuencias tiene eso sobre nuestro análisis? Que si el jugador sabe dónde está parado, puede escoger acciones iguales o distintas para cada juego, porque va a saber dónde está parado, no como en el caso anterior, que siempre tenía que jugar lo mismo. En ese sentido, para hacer énfasis en el jugador 1, porque sabe dónde está parado, va a elegir una acción para el juego 1 y una acción para el juego 2. Por eso ahora su espacio de estrategias no son solo 2, sino que son 4. Puede o siempre jugar U, o de nuevo, como sabe dónde está parado, discriminar por juego. Jugar U en el primero, D en el segundo, D en el primero, U en el segundo, o jugar D las 2 veces. Por eso, Armando, es que tenés 4 estrategias acá. Porque como el jugador 1 sabe qué juego está ocurriendo, por así decirlo, tiene la capacidad de escoger una acción que puede ser igual o distinta para cada juego. ¿Entendió? Sí, más o menos. Ok, ¿dónde te perdí? No, si quieres sigamos y lo vamos viendo. Ok. Por eso te decía, en mixtas quizás no es tan complicado a la hora de hacer calculitos, pero es medio una paja, tipo, hacer mixtas en estas situaciones, porque tendrías que plantear 2 distribuciones de probabilidad para el jugador 1 y una distribución de probabilidad para el jugador 2. ¿Qué te quiero decir en criollo? Que tendrías que aplicarle una probabilidad acá a estos juegos y una distinta a esta situación en el jugador 1, y para el jugador 2, como no sabe dónde está parado, la misma distribución de probabilidad. Y es como que, yo no sé ustedes, pero para mí la cosa ahí se complicaría un poquitito. Por eso es como que en estos casos hacemos muchísimo más énfasis en encontrar las cosas en puras. Pues ya en mixtas quizás no es difícil, pero si ya en casos en puras se alargan, con mixtas pueden ser una eternidad. Entonces, dicho eso, en este caso, como les decía, el jugador 1 va a contar con 4 estrategias, dependiendo de si elige lo mismo o cosas distintas para cada juego, porque tiene la capacidad de hacer eso, porque sabe dónde está parado. En cambio, el jugador 2, como no sabe qué juego está ocurriendo, a pesar de que la naturaleza elija con cierta probabilidad, 0,505, una cosa o la otra, como no va a saber de todas maneras dónde está, solo puede escoger una acción que se va a repetir en ambos casos. A la hora de resolver el ejercicio, ¿qué complicación nos trae esto? Obviamente que para armar, por ejemplo, la matriz de pagos esperados, nos va a complicar en términos de que ahora yo lo que voy a hacer es tener que calcular las utilidades
para cada una de las 4 estrategias del jugador 1, dadas las 2 del jugador 2, y para cada una de las estrategias del jugador 2, 4 que son las del jugador 1. Por lo tanto, pasamos de calcular 8 utilidades a calcular 16. 16 si la memoria no me falla. A ver, 2, 4, 6, 8, sí, 16. Las cuales están todas aquí presentes. Una pequeña aclaración o diferencia súper conceptual, teórica. Cuando estemos hablando en esta situación del jugador 1, vamos a estar hablando de utilidades promedio. Y cuando estemos hablando de utilidades para el jugador 2, vamos a estar hablando de utilidades esperadas. Y yo les pregunto, ¿por qué? ¿Alguno sabe? ¿Me quiere decir alguna cosa? Bueno, Mariana, viene por ese lado, viene por el lado de la incertidumbre. Me parece que Laura un poco les hace hincapié en eso. El jugador 1 va a trabajar con utilidades promedio porque está en un escenario de certidumbre. Él siempre sabe dónde está parado, obviamente, a pesar de que cada juego tenga una probabilidad, pero no va a ser esperado porque como sabe con precisión dónde va a estar en cada momento, esta suma ponderada no va a ser esperada, sino que va a ser un promedio de pagos. ¿Por qué un promedio de pagos? Y sí, porque a pesar de saber con certeza dónde está, hay una probabilidad de caer en un lado o en otro. El tema es que después él sabe dónde va a estar. En cambio, el jugador 2 es como este primer juego, donde eran todas utilidades esperadas, porque hay cierta incertidumbre de por medio. ¿En qué sentido? El jugador 2, después de que elige la naturaleza, no tiene la más pálida idea de dónde está. Entonces, en ese sentido, como no sabe si cayó en el juego 1 o en el juego 2, su utilidad, a pesar de también ser un pago ponderado como la promedio, va a ser esperada. Porque existe esa incertidumbre de no saber ante qué matriz de pago se está enfrentando. De nuevo, todo esto es conceptual, porque a la hora de hacer los numeritos, si me permiten hacer la simplificación, es lo mismo. El tema es que está esta diferencia pequeña en términos conceptuales de estar hablando de un escenario con certidumbre o un escenario con incertidumbre. El procedimiento acá para calcular las utilidades es idéntico al que les presenté antes, pero podemos agarrar una utilidad cualquiera para que vean cómo se hace. Por ejemplo, esta que está acá. Esta es del jugador 1, cuando juega UD, dado R. Como le comentaba a su compañero, esto es idéntico a plantear la utilidad promedio del jugador 1 cuando ocurre el perfil de estrategias UD-R. De nuevo, una escritura o la otra, yo por mi parte las tomo como sinónimos, así que usando una u otra están todo ok. UD y R. Entonces tenemos que ¿qué quiere decir esto? Que el jugador 1 elige U en el juego 1, juega D en el juego 2, y el jugador 2, como no puede distinguir, siempre va a jugar R. Entonces, ¿por qué hago este paso a paso? Para que quizás ustedes a la hora de calcularlo no se mareen tanto y siempre traten de ubicar dónde van a estar encontrando las cosas. Dicho por ahí medio en criollo. En este sentido vamos a estar trabajando con este perfil de acá y con este perfil de acá. Entonces, ¿qué sabemos para el jugador 1? De nuevo, como es una suma ponderada de pagos, donde la ponderación es la probabilidad de ocurrencia de cada cosa, me pegaron usar esa terminología, tenemos que el jugador 1 va a tener... Sí. ¿Me recordás cuál era el enunciado de la A? Sí, que ningún jugador sabe qué juego está jugando. Ah, claro. Bien. Entonces, como les decía, en este caso, el jugador 1 tiene un pago de 0, con probabilidad de 0,5 si ocurre el juego 1, y un pago de 2, con probabilidad de 0,5 si ocurre el juego 2. Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser la utilidad promedio del jugador 1? De 1. ¿Por qué? 0 multiplicado por lo que ustedes quieran es 0, 2 por 0,5 es 1. Y eso es lo que deberíamos tener acá, y confirmamos, la utilidad promedio es de 1. Y eso es lo mismo que está hecho para cada uno de los 16 casos. Suena como que es una paja, pero bueno, llega un punto donde al practicarlo ya el tercer ejercicio es como que sale casi de memoria, lo ubican rápido, lo calculan rápido y ya sale, es como piloto automático. Entonces, una vez calculadas las 16 pagos promedios / esperados, tenemos nuestro input necesario para armar la matriz, que en este caso, de nuevo, como
la matriz se nutre de las estrategias de cada jugador, no va a ser una matriz de 2x2, sino que va a ser de 4x2 como la que está acá a continuación. En este sentido tenemos una matriz de 4x2 porque el jugador 1 cuenta con 4 estrategias y el jugador 2 cuenta con 2 estrategias. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. ¿Y cómo sería para el jugador 2? O sea, antes... O sea, ya vimos que para el jugador 1 es tipo... Escoge U y escoge D, dado que el jugador 2 escogió R, por ejemplo. Sí. ¿Y cómo sería para el jugador 2? Por ejemplo, en el mismo caso, Armando, sería, en este caso, pago de 0, pago de 2. Entonces sería 1 también. Déjame corroborarlo para que no te esté diciendo que sí. Pago de 1. Ok. Bueno, acá no vamos a tener tantas diferencias en pagos porque vean que, ¿dónde está la única diferencia? Acá. Y en el pago del jugador D, en el perfil UR de cada caso. Después todo lo demás, y el UL. Pero después todo lo demás es lo mismo. Entonces quizás se te puede presentar escenarios donde no haya demasiadas diferencias en los pagos esperados de cada uno. También porque la probabilidad de ocurrencia de cada juego obviamente es idéntica. Si fueran distintas también podrías tener algún cambiecito por ahí. Entonces, acá tenemos la matriz planteada y de nuevo, en este caso, el método de resolución es idéntico al que usaban para estrategias puras en juegos con información completa. Buscás las mejores respuestas, que acá están marcadas en negrita y resaltadas, y en ese sentido encontramos que hay 3 perfiles de estrategias que son equilibrios de Nash. Por un lado, UUL, UDL y DDR. Por lo tanto, pasamos de 2 equilibrios bayesianos a tener 3. Y acá una pequeña preguntita para que ustedes contesten y un poco se discuta. ¿Encuentran alguna parecido con lo que encontramos en el inciso A? Si se acuerdan, obviamente. O sea, yo lo escribo por acá. El equilibrio bayesiano en el inciso A. UL y DR. Claro. ¿Qué quiere decir eso, Fede? Que a pesar de haber metido una diferencia de información, por ejemplo, los mismos equilibrios que teníamos antes, ante incertidumbre total, se siguen manteniendo, pero se suma uno más, que es este que está acá, que este se suma gracias a que le permitimos al jugador 1 poder discriminar entre juegos. De nuevo, ¿qué digo yo? ¿Qué quiere decir que yo diga discriminar entre juegos? Que pueda elegir cosas distintas dependiendo de estar en un lado o en otro. ¿Alguna duda hasta acá con todo esto? Sí, yo tengo la duda de Pamela. utilidad esperada. ¿No es cuando están... No me queda claro todavía lo de utilidad esperada y promedio. Utilidad esperada no es cuando están bajo riesgo, o sea, una situación bajo riesgo. Claro, y el riesgo generalmente puede estar asociado a muchos elementos y uno de ellos es la incertidumbre. Ok, y el promedio sería algo así como que no llega a ser una incertidumbre total o... No, lo puedes pensar como que es un mero escenario, y no me sale la palabra, es un mero escenario determinístico, porque el jugador 1, a fin de cuentas, a pesar de que la naturaleza con cierta probabilidad te dice caes acá o caes acá, el jugador 1 siempre sabe dónde está. Entonces lo único que hace es promediar el pago dependiendo de estar en uno o en otro. Ah, sí, ya entendí. Gracias. No, de nada. Igual, como te decía, es solo una diferencia meramente conceptual. A la hora de resolución es lo mismo. Pero igual está muy bueno que preguntes esto para que, tengan claro que a pesar de que los numeritos sean lo mismo, no estamos hablando exactamente de los mismos objetos. Entonces, dicho esto, de nuevo, como les dije antes, porque en cuatrimestres pasados me lo habían exigido, resolvamos el mismo ejercicio por el método de incentivos al desvío. De nuevo, esto en vez de aprovechar la condición para que haya equilibrio de Nash, es decir, que haya coincidencia de mejores respuestas, dada que las creencias son correctas, lo que está aprovechando es un corolario de tener un equilibrio de Nash, que ¿cuál era? Que al estar en un equilibrio de Nash, ningún jugador tiene incentivos al desvío. Entonces, si yo encuentro una situación donde no hay incentivos al desvío, seguramente esté sobre un equilibrio de Nash. Algunos prefieren este método, algunos prefieren el otro. Yo les dije, ¿cuál utilizar de los dos? Quedan ustedes. Debo reconocer que hay uno que es más práctico que otro, dependiendo del caso, pero eso lo pueden ir viendo ustedes, a ver
cuál tienen más ganas de hacer. Entonces, hagámoslo para este juego, para este inciso. En este caso, lo que voy a primero estar planteando, por ejemplo, son las utilidades esperadas del jugador 2. ¿Sí? Que si no le pifié en nada, y bueno, tengo forma de chequearlo rápido esto, no sé para qué me vine para acá, deberían ser idénticas a las que calculé arriba, porque de nuevo, son las mismas. ¿Y por qué voy a estar calculando las utilidades esperadas del jugador 2? Porque yo lo que voy a querer ver, y ahora que lo pienso, no sé si le pifié ahí. Ah, no. ¿Por qué estoy calculando las utilidades esperadas del jugador 2? Porque yo lo que voy a querer ver es en qué escenarios o perfiles de estrategias el jugador 2 no tiene incentivos al desvío. En este sentido, acá vemos una matriz muchísimo más pequeña, que solo tiene el pago del jugador 2, y en este caso lo que vamos a estar comparando es, dado lo que podría potencialmente elegir el jugador 1, ¿qué le conviene hacer al jugador 2 en cada caso? Todos los escenarios que le convienen a él o donde no tiene incentivos al desvío están resaltados y subrayados, y en este sentido lo que vamos a poder encontrar es que tiene 5 perfiles donde no tiene incentivos al desvío. UL, UR, UDL, DUR y DDR. ¿Y por qué voy a estar haciendo esto? Porque la idea detrás de esto es la siguiente. Si el jugador 1, que lo vamos a hacer ahora, no tiene incentivos al desvío, en los mismos perfiles o en algún perfil donde el jugador 2 tampoco tiene incentivos, estamos cumpliendo con el hecho de que en ese perfil en particular, o en esa situación en particular, ningún jugador tenga incentivos al desvío. Hasta acá me siguen, ¿no? Buenísimo. Entonces lo que tenemos que hacer ahora, nos pasamos al jugador 1. ¿Cómo nos pasamos al jugador 1? Podemos pasar directamente a ver desde la matriz cuáles son sus mejores respuestas para cada caso. Por ejemplo, si el jugador, obviamente acá, la línea negra tiene un sentido, que esté en el medio, porque, de nuevo, lo de arriba es un juego, lo de abajo es otro. Y para armar las estrategias del jugador 1 tengo que elegir una en cada caso. Entonces, por ejemplo, si el jugador 1 elige, vamos a usar otro color para que no sea todo monocromático, si el jugador 2 elige L, ¿cuál va a ser la mejor respuesta del jugador 1 en este caso? Y va a ser, por ejemplo, en el primer juego, jugar U, y en el segundo, jugar cualquiera de estas dos cosas. ¿Por qué? Porque tiene el mismo pago. Por lo tanto, para el jugador 2, el jugador 1 en este caso, perdónenme, va a tener dos mejores respuestas, o UU o UD. Y cuando el jugador 2 juega R, de nuevo estoy comparando por un lado lo de arriba, por otro lado lo de abajo. ¿Qué es esto? Esto es el juego 1, que vimos antes. Pues claro, yo lo pongo arriba y abajo, pero antes estaba izquierda, derecha, una máquina de tratar de confundirlos al pedo. Acá tenemos el juego 2. Entonces yo lo que estoy haciendo es cada juego viendo qué le conviene hacer al jugador 1 y por eso estoy anotando el total del perfil. Recordando cómo se lee esto. La primera acción es la que juega en el juego 1 y la segunda acción es la que juega en el juego 2. Y luego tenemos R, que R en este caso tenemos que el jugador 1, nada, le da lo mismo jugar U o D en este caso, y en el segundo va a jugar D. Por lo tanto, nuevamente tiene dos mejores respuestas. Si estoy yendo muy rápido, por favor avísenme. Por un lado tiene U, D, y por el otro lado tiene D y D. Entonces, lo que tendríamos que ver ahora es, bueno, primero y principal, ¿en qué escenarios el jugador 2 no tiene incentivos el jugador 1, perdónenme, no tiene incentivos al desvío en los perfiles que involucran a UL, UDL, UDR y DDR? Entonces, ¿cuáles eran los escenarios donde el jugador 2 no tenía incentivos? Eran UL, UR, UDR no me aparece, pero sí me aparece DDR. Entonces tenemos 3 de 5 donde ambos jugadores no tienen incentivos al desvío. Por lo tanto, como no tiene incentivo al desvío ninguno de los jugadores, y ese es un resultado del equilibrio de Nash, podemos argumentar tranquilamente que esas 3 situaciones son equilibrios de Nash. Perdón, UDR no entra dentro del equilibrio cuando el jugador 2...
elige R, el jugador 1 tiene U, D arriba. No, Pamela, porque si vemos qué pasa o sea, el jugador 1 no tiene incentivos al desvío, pero el jugador 2 sí, y eso lo podemos ver en esta matriz. O sea, en esta matriz lo que ves es que para UD, el jugador, estaríamos acá, el jugador 2 tiene incentivos a jugar L, porque tiene un pago esperado más grande. Ah, está bien, no pasa, no veía la otra. Bien, No, no gracias. pasa nada. Sí, esto no puede. Como no puedo sintetizarlo todo en una sola filmina, queda medio así ensalada, pero lo puedo escribir. O sea, el jugador 2 no tiene incentivos acá, pero el jugador 1 no tiene incentivos en, de nuevo, UL, UDL, UDR y DDR. Entonces acá ustedes, si quieren encontrar rápido el equilibrio, ven cuáles se repiten en ambas situaciones, en este caso 3 de 5, 3 de 4, ahí tienen los equilibrios. Entonces, dicho esto, este es el otro método. ¿Alguno tiene alguna duda de cómo se resuelve? Yo acá les recomiendo enfáticamente siempre que arranquen por el jugador que que solo tiene una acción por estrategia y después pasen al otro jugador que tiene 2 acciones por estrategia. Planteado al revés también podrían hacerlo, pero me parece que las primeras formas más rápidas. Sí. En este caso, en el inciso B, ya no se da, o sea, no es muy intuitivo verlo como la coincidencia de las mejores respuestas. No Tomás, pero porque acá estamos utilizando la otra cara de un equilibrio de Nash. O sea, por ahí ustedes lo que habrán visto cuando vieron el equilibrio de Nash en puras es, primero, ¿qué condiciones tenemos que tener? Primero, que las creencias sean correctas y segundo, que ambos jugadores jueguen simultáneamente mejores respuestas. Pero después lo que tuvieron que haber visto es que hay un corolario resultado de esto, que es que en un equilibrio de Nash ningún jugador tiene incentivos al desvío. Entonces, como ningún jugador tiene incentivos al desvío, este método se aprovecha de eso nada más. Obviamente la contra es que no ves tanto el tema de las mejores respuestas. Bien. Pero se puede ver igual, ¿eh? El tema es que no está tan ahí a la vista. Bien, gracias. No, de nada. Dicho eso, si no hay otra duda, sigamos. ¿Qué hora es a todo esto? Uy, la puta madre. Bueno, sigamos con esto. Les decía, el inciso C es un espejo todo. En este caso, el que tiene la información es el jugador 2, por lo tanto, lo que va a cambiar es quién especifica las estrategias. Nuevamente, calcularían todas las utilidades. En este caso, las promedios son del jugador 2 y las esperadas del jugador 1. Plantean la matriz, llegan al resultado. El D ya es el escenario como más complicado, pero igual ahora lo vamos a ver en el ejercicio 3, si quieren, donde es como el escenario de máxima, como el más amplio posible para lo que tenemos. En el sentido de que en este caso todos los jugadores saben qué juego se está jugando. Entonces todos los jugadores tienen la capacidad o la potestad de poder discernir el juego y escoger acciones iguales o distintas para cada juego. Y eso lo que hace es que cada uno tenga la posibilidad de nuevo de discriminar entre juegos o escenarios. Eso, la única complicación que nos trae a nosotros es que hay más utilidades para calcular. Efectivamente, las utilidades para calcular acá creo que son 32, porque piensen, por ejemplo, en este caso, para UU hay que calcular la utilidad para los 4 estrategias del jugador 2. Eso se repite para UD, para DU, para DD, y al revés para el jugador 2. Las tienen todas escritas acá, por si quieren hacer ejercicios de cero y después compararlo. O sea, son todas estas, 3, 6, 9, 12, 24, más 8, 32. Luego plantean de nuevo la matriz de pagos esperados, que en este caso es de por 4x4. Buscan las mejores respuestas en este escenario, y donde hay coincidencia de mejores respuestas, nuevamente vamos a tener nuestros equilibrios bayesianos. Dicho esto, ya sé que lo dije por arriba, pero porque lo quiero ver con otro ejercicio parecido, que plantea la misma situación, que es el ejercicio 3. El 3, si bien no es idéntico al 1D, porque hay unas pequeñas diferencias en cómo se plantea, trabaja o se resuelve de la misma manera. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio 3? Juan tiene una casa en Mar del Plata y Pedro tiene una en Pinamar. Ya que cada uno está cansado de su propia casa, está pensando en intercambiarla.
Por supuesto, para realizar el intercambio es preciso que los dos estén de acuerdo. Cada uno tiene información privada de la calidad de su casa, que puede ser de alta o baja calidad. Bueno, acá nos especifican los pagos, que la ganancia por intercambiar una casa de la misma calidad es 100 para cada uno, la de pasar de una de calidad baja a una alta de 200, y por pasar de una alta a una baja se sufre una pérdida de 200. Cada uno piensa que la otra casa tiene la misma probabilidad de ser alta o de ser baja. Yo trato de como resaltar un poco las cosas más importantes. Encuentre las estrategias puras estrictamente dominadas, las débilmente dominadas y los equilibrios bayesianos de Nash en estrategias puras. Que es un poco, de nuevo, es un poco más de lo mismo de lo que estuvimos viendo hasta ahora. Por lo tanto, con la diferencia de que acá no se nos plantea de una cuáles son las matrices que van a estar involucradas. Por lo tanto, nosotros acá lo que tenemos que hacer es hacer la matriz nosotros. Yo en estos casos suelo hacer una mega matriz, me parece que Laura y Alan hacen lo mismo, una mega matriz que contempla en este caso todos los escenarios. Yo acá les pregunto, solo habiendo visto la consigna, ¿cuántos escenarios o juegos hay acá? Posibles. Porque en el 1, ¿qué diferencia hay entre el 1 y el 3? En el 1 siempre había 2 juegos, 2 matrices. Hay 4 matrices. Claro, Fede, en este caso lo que nosotros vamos a estar teniendo es 4, por así decirlo, escenarios posibles. Y eso nos va a hacer que haya, por así decirlo, 4 matrices posibles. Que si las combinamos nos queda una supermatriz como la que está escrita acá abajo. ¿En qué sentido? No entiendo por qué cuando maximizo pantalla no sale la raya de complemento. Ahí está. Un escenario donde ambas casas son bajas, un escenario donde ambas casas son altas, un escenario donde la primera es alta y la segunda es baja, y un escenario donde la segunda es alta y la primera es baja. Entonces, cada una de estas, y permítanme hacerlo medio trazado poco fino, cada uno de estos 4 escenarios es una matriz distinta. El tema acá la estamos juntando absolutamente todas. Entonces, intercambio de casas, tenemos 2 calidades, 2 jugadores, y la probabilidad de cada una es de 0,5. O sea, la probabilidad de que cada casa tenga una calidad o la otra. Obviamente que esta probabilidad la asigna el otro jugador. Que ahí donde está esto, que está entre... Un segundo. Eso es lo que está entre corchetes. Cada uno piensa que la otra casa tiene la misma probabilidad de ocurrencia. Entonces acá se genera cada uno las creencias. Tenemos cada calidad de casa tiene probabilidad 0,5. Entonces, una vez escrito esto, podemos arrancar la resolución, que de nuevo, en este caso, ¿qué es lo que va a estar pasando? Cada jugador, por cierta manera, lo que va a estar pudiendo hacer es escoger una acción para cada una de sus calidades. ¿Por qué? Porque él sabe qué calidad tiene. Entonces, en ese sentido, lo que va a estar haciendo es... No me acuerdo si C era cambiar, perdón. Cambiar, va a poder elegir o siempre cambiar, o nunca cambiar, o intercalarse dependiendo de si la calidad de su casa es alta o baja. En este caso, si no recuerdo mal, la primera acción que especifico es para calidad baja, y la segunda acción que especifico siempre es para calidad alta. ¿Hasta acá me entienden el planteo del problema? Generalmente es lo más difícil de estos ejercicios. O sea, agarrar la consigna, interpretarla y plantear el problema. No, la verdad no. O sea, ¿cómo era? La matriz anterior. Sí, ahí te la subo, dame un segundo, porque tengo al gato. Bueno, entonces, acá, esta que está acá, ¿no? Sí. Decime. A ver. Entonces, o sea, el C con la raya arriba sería no cambiar. Sí. Ok. No, creo que está bien. Ok. De nuevo, acá lo complicado es darse cuenta que hay 4 escenarios, cada uno es una combinación de calidades de casa, y a partir de eso arrancamos. De nuevo, como cada jugador sabe cuál es su calidad de casa, sabe dónde está parado, por lo tanto podemos especificar que cada uno tiene 4 estrategias. Hasta acá, una vez llegamos hasta acá, es muy parecida a la resolución del 1D, por eso lo salteé en favor de este, y para ganar un poco de tiempo, porque quiero llegar a ver un par de cosas.
lo que van a tener a continuación es los pagos, en este caso. ¿Cómo leemos esto? Porque acá quizás sí es un poco más ensaladoso. Yo agarro el primero porque es como el más sencillo en estrategias. Supónganse que tenemos la utilidad promedio para Juan, que era el jugador 1, de cambiar la casa siempre y que el otro jugador cambie la casa siempre. Entonces, lo primero que yo siempre les recomiendo que hagan es ubíquense en este caso, la megamatriz. ¿En qué sentido? Acá estamos cambiando siempre, por lo tanto estamos laburando acá, acá, acá y acá. Entonces, como este pago promedio es una suma ponderada de cada uno de los pagos en cada situación, lo que vamos a tener que hacer es, primero escribimos los pagos en cada caso. ¿Qué tenemos? 100 por un lado, tenemos menos 200 por el otro, tenemos 200 por un lado y 100 por el otro. Y acá quizá viene un poco lo complicado en esta parte analítica, que yo les pregunto, ¿por qué probabilidad va a estar ponderado cada pago? ¿Un solo 0,5? No, 2, porque puede ser baja o alta la calidad. Exactamente. Perdón, Joaquín, te interrumpí, decime. No, que las dos casas tienen la posibilidad de ser baja y alta. Exactamente. Entonces acá no vamos a estar ponderando solo por una probabilidad de ocurrencia, sino que vamos a estar ponderando por dos. Por ejemplo, en el primer caso, que era el pago de 100 de casa baja, no solo estamos ponderando por la probabilidad de que Juan tenga una casa baja, sino que también estamos ponderando por la probabilidad de que Pedro tenga una casa de calidad baja. Y cada una de esas cosas tiene una probabilidad asociada. Por lo tanto, como cada una tiene una probabilidad asociada, vamos a tener que incorporar ambas probabilidades. Por lo tanto, este 100, ¿cómo lo obtengo? Si Juan tiene casa baja, que esto es la probabilidad 0,5, y si Pedro también tiene casa baja, que es la probabilidad 0,5. ¿Se entendió esto hasta acá? Obviamente, como todas las probabilidades son simétricas acá, el análisis es un poco aburrido porque siempre van a estar ponderando por lo mismo. Igual te consulto, como son, o sea, las 4 decisiones que vos hiciste son complementarias, ¿no? ¿En qué sentido? En que, a ver, no se pueden dar más de una al mismo tiempo, ¿no? Claramente. No, las calidades de cada uno no se pueden dar más de una al mismo tiempo. Claro, y pero cada los cambios... combinación posible de calidades, por ejemplo, baja-baja, baja-alta, alta-baja, alta-baja, tampoco pueden darse dos simultáneamente. Y los cambios que se hacen tampoco se pueden dar dos simultáneamente. Nunca. ¿Qué cambios, Juan? O sea, vos se te puede dar 100 menos 200, 200, 100, pero nunca se te va a dar 2. No. Entonces, nosotros sabemos que las probabilidades que vos ponderás siempre te tienen que dar 1, o eso no es. No, lo que te tiene que dar 1 acá, ahí entendí por dónde viene tu caso. La probabilidad que te tiene que dar 1 es la probabilidad de caer en alguno de los 4 escenarios. Eso es lo que te tiene que dar 1. Bueno, y también esto que está acá, esto tiene que dar 1. Pero lo que también tiene que dar 1, dado lo que me comentabas vos de la complementariedad de situaciones, es que la suma de las probabilidades de caer acá, acá, acá y acá tienen que dar 1. ¿Cuál es la probabilidad de caer en cada caso? Muy sencillo, es el producto de la probabilidad marginal de cada calidad de casa. 0,25 es, ¿no? Porque sería bastante obvio suponer que la variable calidad de la casa de Juan y el suceso y el suceso calidad de la casa de Pedro sean sucesos independientes. Entonces la probabilidad conjunta, al ser independientes, es el producto de las marginales, por lo tanto cada uno tiene probabilidad 0,25. Pero cada uno tiene la misma probabilidad, de nuevo, chicos, porque la probabilidad de cada cosa es la misma. Si yo le cambio acá 0,4, 0,6, seguramente la probabilidad de cada escenario sea distinta. Sí, pero más allá de que vos cambies las probabilidades, siempre te tienen que dar 1. Sí. Por eso tanto las de la calidad de cada uno, o sea, las probabilidades marginales, como las probabilidades conjuntas. ¿Ahí me seguiste? Sí, te seguí. O sea, estas 4 son probabilidades conjuntas, porque sería probabilidad de baja-baja, probabilidad de baja-alta, probabilidad de alta-baja, probabilidad de alta-alta, y estas serían marginales, porque es solo
probabilidad de que Juan tenga baja, probabilidad de que Juan tenga alta. Las marginales por un lado tienen que sumar 1 y las conjuntas por el otro tienen que sumar 1. ¿Alguna duda más? Ok, Mariana, porque en este caso vos lo que tenés es, por un lado, que no solo Juan tiene una casa con 2 calidades posibles con sus probabilidades asociadas, sino que Pedro tiene una casa con calidades posibles con probabilidades asociadas. Entonces, dadas esas 2 cosas, lo que a vos te va a estar pasando es que tenés 4 escenarios posibles dentro de todo. Y cada escenario es una combinación de estas calidades. ¿Hasta ahí me seguiste? Ahora bien, cada una de estas calidades, que tenemos 2 por lugar, tienen asociadas una probabilidad. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que yo caiga en 100? Es la probabilidad de que yo caiga en este escenario. Y como recién hablábamos con Juan, la caer en este escenario es una probabilidad conjunta. ¿De qué cosa? Es la probabilidad de caer en baja para Juan y de caer en baja para Pedro, que cada una tiene su probabilidad de 0,5. O sea, técnicamente acá lo que vos estás haciendo es el pago ponderado por la probabilidad conjunta. En este caso sería la probabilidad de BB. Que bueno, yo la puse como una multiplicación de probabilidades porque podemos pensar que la calidad de cada caja es un suceso independiente y si se acuerdan de estadística, la probabilidad conjunta de 2 sucesos, si son independientes entre sí, es igual al producto de las probabilidades marginales de cada uno. Si no se acuerdan, no pasa nada, no importa. Acá lo están viendo. También me lo pueden preguntar por mail, no hay problema. Ah, no les dije eso. Yo soy una máquina de romperle los huevos a ustedes para que me pregunten cosas. Obviamente, por política del curso, preferible que lo hagan en el Classroom para que lo vean todos, pero dado este mundo interconectado donde deben tener 77 grupos de WhatsApp, si alguno me pregunta algo por mail, no hay problema, porque yo le respondo y estoy seguro que después lo difunden, así que nada, cualquier cosa me consultan. Dicho eso, volviendo. Lo que acabamos de hacer acá y acabamos de ver recién, hay que repetirlo para cada combinación posible de estrategias. En ese sentido, lo hacemos, lamentablemente, 32 veces. Para cuando todos cambian, para cuando ninguno cambia y para cualquier combinación intermedia de cada uno. Tipo, para Pedro sería siempre que él cambia, pero cuando Juan, cuando siempre que Juan cambia, pero Pedro o cambia siempre o cambia nunca, o solo cambia con calidad alta o solo cambia con calidad baja. Y cada una tiene una utilidad asociada. Entonces, si entendieron esto, de nuevo es calcular 32 veces lo mismo, cambiando una cosa por la otra, aunque ya les dije, en un momento va a llegar todo recontra de memoria, y todo esto lo estamos haciendo para poder armar nuestra matriz de pagos esperados, que es esta que está acá. De nuevo, no entiendo por qué al presentar pantalla las líneas de complemento no aparecen. Ahí está. Entonces, nosotros unificamos cada uno de estos pagos, o sea, estos 32 pagos, los vamos macheando dependiendo de la situación para armar esta matriz, donde lo que tiene en negrita es la mejor respuesta de cada jugador para cada situación. ¿Y qué es lo que vemos acá primero? Que la coincidencia de mejores respuestas ocurre en 2 escenarios. Acá y acá. Que dicho en palabras es, cuando tanto Juan y Pedro cambian bajo calidad baja y no lo hacen bajo calidad alta, o cuando nunca hacen el intercambio. Ese serían los 2 equilibrios arcesianos de Nash. Cambiar en calidad baja y no cambiar en alta para ambos, o no cambiar para ambos. ¿Alguna duda hasta acá? Ok. Acá dejé un par de preguntas, si quieren las contestamos ahora, lo pueden ver ustedes tranquilos porque es practicar lo que ya vieron en la unidad 1. O sea, ¿hay alguna estrategia que esté dominada? Completamente. La CC. CC, verifiquémoslo. Esto es fácil de verificar. Para que CC, por ejemplo, esté dominada para el jugador 2, no importa lo que haga el jugador 1, siempre le tiene que dar un pago menor.
Y acá lo que podemos ver a simple vista, a ver, seno la domina, porque acá tenés un pago mayor. No es débilmente dominada. Ahí estoy con vos, dame un No, no es segundo. dominada porque está el 75. Ahí está. Sí, claro, y es mejor respuesta, qué boludo. Hay cosas que salen tan fáciles y uno se obnubila. Es verdad, está el 75, que es mejor respuesta. En líneas generales, bueno, no voy a decir algo que después las mixtas me dicen no. El 75 en este caso es el pago más alto posible. Eso hace que esto no sea dominado. Yo les tendería a decir en general, pero de nuevo lo quería tirar para que ustedes practiquen un poco, que no hay estrategias dominadas, pero débilmente dominadas. Sí, CC complemento las dos, digamos. No se cambia. No cambia, es débilmente dominada. ¿Por cuál? Creo que por todas, si no me equivoco. Ah, no, porque están los negativos, no, tampoco. CC raya raya está dominada por C raya. Bueno, acá esa Débilmente me gustó, domina. la que dijo Pamela. En este caso, lo que estamos viendo es que cambiar, no cambiar, domina débilmente a no cambiar. ¿Por qué? Porque hay 3 escenarios, pues se cumple la condición. Hay 3 escenarios donde el pago es mayor, pero hay un escenario donde el pago es mismo. Y esa es la condición, por ejemplo, que necesitamos para dominancia débil. Por eso, por ejemplo, podemos decir que C no C domina débilmente a no sé. Y déjenme ver una cosita nada más. Es simétrico el juego, ¿no? Es lo que quería verificar. Creo que se ve ahí, pues son transpuestas, me parece. Exactamente. Como el juego es simétrico, lo que encontramos para el jugador 1, también. A ver, ¿qué pasa? Cuando un juego es simétrico, acuérdense, toda conclusión que yo saque para un jugador es idéntica para el otro. Entonces, lo que encontramos para el jugador 2 también vale para el jugador 1. ¿Alguno no ve que esto sea un juego simétrico? ¿Todos vieron que es un juego simétrico? Acuérdense, para que sea un juego simétrico me tiene que dar lo mismo ser un jugador que el otro. Es decir, que todos los pagos tienen que estar espejados. Primero, la diagonal principal de la matriz tiene que tener los mismos pagos para todos y perdón si hago matemático en la sala, los triángulos superiores e inferiores tienen que alternarse entre sí los pagos. Otra cosa que está piola acá es que el equilibrio simétrico también lo tenemos en puras, por suerte. Porque acuérdense que todo juego simétrico tiene un equilibrio simétrico, ya sea en puras como en mixtas. Entonces, y lo último que quería traerles, antes de pasar a otro ejercicio, era, ok, supónganse que estamos ante este escenario donde estos son los dos resultados posibles. ¿Qué pasa con el mercado de intercambio de casas? Si los dos resultados son estos nada más. Supongamos que hay un mercado libre para casas de la costa. Ya debe existir igual. Es ineficiente en el sentido para eso. Ok, Federico, ¿por qué? O sea, sí, entiendo tu punto, hay situaciones donde estamos mejor, correcto. No quería apuntar a eso, igual está bien lo que decís. Pero ¿qué va a estar pasando? Puede ser que no se van a intercambiar lo que son las casas de calidad alta. Exactamente, lo que yo quería, a pesar de lo que Fede dijo está bien, eso está interconectado con el resultado que está diciendo Pamela. ¿De qué cosa? Lo único que se va a estar intercambiando en este mercado son casas de calidad baja. No va a haber intercambio, o dicho de otra manera, no va a haber mercado para las casas de calidad alta. Por lo tanto, acá lo que nos va a estar pasando es que la información incompleta nos está dando un pasito que ustedes van a ver mucho más profundamente en la segunda parte del curso, cuando traten el paper, por así decirlo, génesis de todo esto, que es el de Akerlof, el de los limones. Sí.
Exactamente, el de Amate Bueno, for Lemons. Este pequeño modelito un poco viene a dar cuenta de eso que descubre Akerlof en la década del 70, que es lo siguiente: en este escenario de información incompleta, tenemos que hay ciertos tipos de casas que nunca se van a transaccionar. Es más, si pensamos un mercado de calidad baja y uno de calidad baja, el de calidad alta no existe, porque no va a haber intercambios ahí. Solo lo va a haber para mercados de casas de calidad baja. Esta pregunta la traje un poco para darle pie a eso, lo van a ver mucho mejor para la segunda parte del curso, que incluso Alan lo introduce con el paper de Akerlof. Si alguno no lo leyó hasta ahora, léalo, está buenísimo, es súper corto y es literalmente esta idea que acabo de comentarles recién, que la asimetría de información puede llevar a que nuestros hermosos resultados con mercados completos, con mercados eficientes bajo información completa, puede no ocurrir bajo información incompleta. ¿Alguna duda hasta acá con todo? Sí. Bueno, para verlo para el jugador 1, lo que tenés que ver acá es, como con el jugador 2 comparamos las columnas de pagos, con el jugador 1 tenemos que comparar filas de pagos. O sea, comparamos esto que está acá en negro versus esto que está acá en rojo. No, por eso te decía, por eso te lo quería marcar bien, Mariana, porque al principio te puede remarear. Hasta que le agarres cancha, el del 1 por lo menos te marea. El del 2 es más fácil porque son las columnas. No, de nada. ¿Qué hora es? Ok, no, pues ya estoy en modo saltear ejercicios, pero bueno, tenemos tiempo. Creo que 2 más encajamos. Entonces, dicho esto es por el 3. De nuevo, lo más complicado siempre es colocar, interpretar los datos de la consigna. En este caso, por ejemplo, ahora pasamos al ejercicio 7, que es muy parecido al anterior, pero ya metemos incógnitas, como siempre nos encanta hacer. Una vez que vimos todo lindo, perfecto, le empezamos a meter para qué valores de tal cosa se cumple tal otra. Eso es muy común. Entonces, 2 personas están a punto de pelearse. Una de ellas, el jugador 1, no sabe si la otra es fuerte o débil, pero le asigna probabilidad alfa que sea fuerte. Por su parte, el jugador 2 es consciente de su fuerza. Esto es súper importante porque ya nos está clavando en un escenario. ¿En qué sentido? El jugador 1 no sabe qué juego está jugando, pero el jugador 2 sí. Permítame volver un poco al ejercicio 1, perdón que estoy corriendo de filminas. Pero técnicamente estaríamos, bueno, no lo encuentro más, estaríamos acá. Jugador 2 conoce en este caso su fuerza física, jugador 1 no la conoce, pero le asigna probabilidad alfa. Ambos tienen la opción de pelear o ceder, va a ser nuestras acciones posibles. Si cualquiera de los dos cede, obtiene una utilidad de 0, mientras que si uno decide pelear y el otro ceder, el primero obtiene un pago de 1. Si ambos deciden pelear, esto va a cambiar dependiendo del tipo que sea el jugador 2, porque los pagos que reciben son -1 a 1 si el jugador 2 es fuerte y 1 - 1 si es débil. Escriba esta situación como un juego bayesiano y encuentra los equilibrios de Nash, tanto para alfa mayor a 0 como alfa mayor a 0,5 y alfa menor a 0,5. Entonces, ¿sería igual al ejercicio anterior? ¿en qué Porque no sentido, saben, Armando? en el sentido de que no saben cómo será la otra casa, pero saben cómo es su propia casa. No, acá tenés que uno sí sabe y el otro no. Es como uno de los casos del primer ejercicio, solo que tenés diferentes probabilidades. Sí, igual acá la simetría, la diferencia informativa, sí, una forma es lo que dice Martín, perdón que te interrumpí. La otra, en este caso, Armando, es que solo tenés diferencia informativa para el jugador 2. O sea, como que el jugador 1 tiene una fuerza y punto. El tema es que no sabe si el otro es fuerte o débil. Igual hay varias formas de interpretar esto, en ese sentido. Un poco en este caso, lo que yo te decía es, el problema informativo está en que yo no sé el otro flaco qué tan fuerte es. Y por eso le asigno una probabilidad. El otro flaco, obviamente, sabe qué tan fuerte es. Esto nos genera 2 juegos igual que en el primer caso. ¿En qué sentido? ¿Por qué tenemos 2 juegos acá? Porque tenemos un juego donde yo me estoy enfrentando a un tipo fuerte y otro juego donde yo me estoy enfrentando a un tipo débil.
cada uno con probabilidad alfa y menos alfa respectivamente. ¿Se entendió ahí, Armando? Sí, más o menos. ¿Sí o no? Ponele. Alfa. Sí, Fede, ¿qué? Se entendió con probabilidad alfa, decía. Ah, sí, más o menos. Sí, más o menos. Entonces, en este caso, para plantear nuestra matriz de nuevo, en este sentido, hay un jugador que tiene dos tipos, que es el jugador 2. Y el jugador 1 no sabe a qué tipo de jugador 2 se está enfrentando y por eso asigna una probabilidad alfa. Por su parte, el jugador 2 es consciente de su fuerza física. Una consulta, Agustín, disculpa que te interrumpa. Joaquín. El jugador 2 sí sabe la condición del jugador 1, si es fuerte o no. Porque, o me equivoco. Técnicamente no estamos poniendo ninguna condición del jugador 1. Así que podés decirlo, como decís vos, está bien, pero también podemos decir que no hay ninguna condición del jugador 1. Es como que por la contextura física se sabe si es una cosa o la otra y punto. Es como que no le estamos poniendo una condición de tipo al jugador 1. ¿Se entiende? Está bien, sí. O sea, como que solamente le queda decidir, como que ni se fija, digamos, el jugador 2. ¿Puede ser? Es que el jugador 2, como es consciente de su fuerza física, si la naturaleza le asigna ser fuerte, va a elegir una cosa, y si le asigna ser débil, es otra. Perfecto, listo. Genial. Sí, por ahí queda un poco confuso en ese sentido lo del jugador 1, pero hay formas de llevarlo así a distintas situaciones. Una que se me ocurre quizás medio falopa es que el jugador 2 ya haya visto a uno, entonces no hay chance de que sea fuerte o débil, porque puede ser una sola cosa, pero el jugador 1 no haya visto a 2, entonces no sabe si es fuerte o débil. Piensa en una pelea en un boliche. Quizás un jugador ve al otro, entonces ya lo conoce, el otro no vio al otro, entonces no sabe si lo van a cagar a palo o va a cagar a palo. Ahí es una cosa o la otra. Entonces, dicho esto, aprovechando de que ahora se abrieron de nuevo los boliches y que posiblemente puedan replicar, alguno de ustedes pueda replicar este juego de nuevo en la vida real. Entonces, dicho eso, fuerte con probabilidad alfa, débil con probabilidad 1 menos alfa. En este sentido, lo que ven acá son los distintos pagos que nos están enunciando, donde la principal diferencia, ¿dónde va a estar? Va a estar en pelea-pelea. Porque en pelea-pelea, si el 2 es débil, gana el jugador 1, por eso el 1 positivo para él, y si el jugador 2 es fuerte, 1 pierde y por eso los pagos se cambian. Pero después vean que todos los demás escenarios los pagos son idénticos. Acá de nuevo, este ejercicio va a girar en torno a el alfa, que no conocemos. Y nos pide que encontremos equilibrios de Nash para distintos valores de alfa, específicamente alfa menor a 0,5 y alfa mayor a 0,5. Antes de pasar a eso, permítanme plantear la matriz de pagos esperados en base a alfa, en función a alfa. Para eso, de nuevo, en este caso tenemos una situación donde, como el jugador 1, por así decirlo, no conoce contra qué se está enfrentando, solo puede elegir una acción. O pelea, no importa lo que sea el otro, o cede, no importa lo que sea el otro. Lo podrían leer de esa manera. En cambio, el jugador 2, como es consciente de su fuerza física, puede elegir o pelear siendo fuerte y débil. Creo que el primero era fuerte. Debería empezar a anotarme estas cosas. Después me olvido. Pasa el cuatrimestre y me olvido cuál era cuál. Creo que generalmente sigo el orden izquierda a derecha. Pelea siendo fuerte, cede siendo débil, cede siendo fuerte, pelea siendo débil, cede en ambos casos. Entonces, dicho eso, acá tenemos todas las utilidades planteadas, tanto esperadas para el jugador 1 como promedio para el jugador 2. Y en este caso lo que va a estar pasando un poco es, a ver, ¿cómo calculamos esto, chicos? Es idéntico a lo que hicimos antes. Por eso no me paro tanto en eso. La única novedad es que acá no me quedan números redonditos, sino que algunos pagos me quedan en función de alfa. Y lo mismo acá. Y una vez planteadas las 16 utilidades, de nuevo, tenemos que ver todos los escenarios para el jugador 1, dadas las 4 estrategias del jugador 2, y para el jugador 2, dadas todas las estrategias del jugador 1. Una vez dicho esto, armamos nuestra matriz de pagos, que en este caso queda en un 2x4, por lo tanto, no, este escenario es parecido analíticamente al 1C, por eso saltearse el 1C y el 1D tuvo sentido, porque estamos viendo casos gemelos, comillas. Entonces, acá planteamos la situación, donde tenemos algunos perfiles de estrategias que dependen de alfa y otros que no dependen de alfa. ¿Hasta acá hay una duda?
Yo tengo la duda con el Sí, alfa y el Pamela. 1 menos alfa. Sí, Porque en los primeros juegos fue porque se puso que era 0,5, pero podían claro, ser otras probabilidades. por supuesto. Ah, listo. Ok, Esto es más entonces estamos. genérico y estás viendo todo el espectro, entendiendo que una probabilidad puede tomar valores entre 0 y 1. Ah, listo. Gracias. No, de nada. Entonces, si no hay otra duda, les voy a dar un minuto para que miren bien los pagos, en especial los que dependen de alfa. Y hago esto porque voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué característica cumplen todos los pagos que dependen de alfa? ¿Cómo dependen los pagos de alfa? No, no estaría entendiendo. No sé. No, igual esto es para mostrarte, Armando, cómo lo voy a terminar resolviendo. Nada más. No hay problema si no. O sea, mirá los pagos que tienen alfa. Depende ¿Qué de forma tienen? negativamente. Lineal. Bueno, ahí está, buenísimo. Sí, dependen negativamente, creo que todos. Bueno, no, este depende positivamente, pero bueno. Uno solo es la excepción a la regla. Como bien dijo El Pamela, de abajo también. No, hay como 3, 4 que no dependen, que dependen positivamente. qué boludo, bueno, me quiere hacer el capo y me salió el tiro por la culata. Bueno, entonces, como dijo Pamela, entonces, claro, ¿cómo dependen los pagos de alfa? Dependen linealmente. ¿Y por qué quiero aclarar esta característica bastante importante? Porque nos va a permitir resolver esto, es decir, encontrar todos los equilibrios menores a 0,5 de alfa y todos los equilibrios mayores a 0,5 de alfa de una forma súper sencilla. ¿Por qué? ¿Qué pasa si los pagos dependen linealmente de alfa? En líneas generales. O sea, si yo los graficara, serían rectas. ¿No? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Dado que alfa está contenido entre 0 y 1, si yo veo qué equilibrios hay, por ejemplo, que es lo que voy a hacer, para alfa 0, alfa 1 medio y alfa 1, si hay equilibrios que coinciden, por ejemplo, entre 1 medio y 1, y entre 0 y 1, y entre 0 y 1 medio, dada la dependencia lineal de alfa, podemos estar seguros de que esa condición es equilibrio para todos los casos intermedios. ¿Me siguieron hasta ahí la lógica de la cuestión? O sea, Puede ser de que como una función lineal es cóncava y convexa, o bueno, crece o decrece, puedo ver lo que hay en el medio. sí, el tema es que no me puntos. gusta meter mucho con cavidad o convexidad porque si lo digo de memoria, la probabilidad de que lo diga al revés es 0,99. Pero No, sí, pero ese análisis es correcto. ¿Qué decías, Pamela? o sea, la idea es como que puedo ver lo que pasa en el interior. Claro, solamente analizando los extremos, que es un poco lo que está comentando Facundo ahí en el chat. Ah, ok. Al ser lineal, si vos ves los extremos, por ejemplo, yo en este caso ponele que tengo una función lineal, si yo me paro en el medio y analizo qué pasa de acá para acá o de acá para acá, en este caso lo que voy a estar haciendo es, bien, si hay una condición que se cumple acá y una condición que se cumple acá, podemos estar seguros que esa misma condición se cumple para todos los casos intermedios, porque depende linealmente. Y lo mismo, si vemos acá una condición y vemos acá otra condición, la misma se va a poder cumplir en estos casos intermedios. Estoy seguro que esto debe ser algún teorema, alguien lo debe haber corroborado hace como 200 años. El tema es que como yo soy muy pragmático con la matemática, no me sé esos nombres, pero sí tengo la idea y por eso les consulto si me siguen con lo que les estoy comentando. Otra forma de verlo un poco más técnica y queda más linda es lo que dice Pamela, al ser cóncava y convexa a la vez, puede ser creciente o decreciente, por lo tanto, y ahí metemos lo otro. Al ser siempre creciente o siempre decreciente alfa, si ese equilibrio de Nash en la peor situación posible decreciente y en el caso intermedio, en los del medio que el pago va a ser más alto, también se va a seguir cumpliendo esa condición. Esa es otra forma de verlo. Acuérdense que hay muchas formas de argumentar las cosas. Algunas más técnicas y sofisticadas, otra un poco más de la calle.
¿Alguna duda? Ok, entonces arranquemos con esto. Primero, bueno, acá había puesto qué particularidad tienen los pagos. Entonces, primero planteemos cuáles son los equilibrios bayesianos si alfa es igual a 0,5. ¿Qué es hacer esto? No es otra cosa que agarrar los alfa y reemplazarlos por 0,5. Entonces, acá me va a quedar una matriz con esta forma, que está acá, en negrita las mejores respuestas, y en estos perfiles tenemos coincidencia. Que de nuevo, lo que está en negrita y resaltado son las mejores respuestas para cada situación. Para darles un par de ejemplos y que no quede tanto en el aire. Si el jugador 1 juega pelear, al jugador, en este caso el jugador 1, está indistinto entre pelear o ceder. O por ejemplo, si el jugador 2 elige pelear-ceder, el jugador 1 está indistinto entre pelear y ceder. Si alfa es 0,5. Esto es muy importante porque este ejercicio nos hace ver cómo quizás la probabilidad de estar ante un escenario u otro nos puede cambiar primero las mejores respuestas y después los equilibrios. Por ejemplo, si cede y pelea, es mejor respuesta pelear, y eso tiene lógica porque acá está peleando solo si es débil, y si cede siempre, lo que va a hacer el jugador 1 es, por ejemplo, pelear. Y el mismo análisis podríamos hacer para el jugador 2. Si el jugador 2 pelea, si el jugador 1 pelea, perdónenme, el jugador 2 va a pelear solo si es fuerte, lo cual tiene lógica. Y si el jugador 1 cede, el jugador 2 lo que va a hacer es pelear siempre. Pero no, en este escenario tenemos una probabilidad miti-miti de que sea una cosa o la otra. En este sentido tenemos dos equilibrios bayesianos de Nash, que son pelear, ceder, ceder, pelear. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda que arrastren de lo que comentamos antes de alfa, con Pamela y demás? No, a ver, yo lo digo un poco guaso porque yo en la vida soy más pragmático en matemática que técnico. Ahora veo lo que me decís vos, Santiago. Quizás me pude haber equivocado. Lo que nosotros estamos aprovechando es que hacer la función lineal, ¿sí? Entonces, si yo encuentro que para 0,5 hay equilibrios de Nash, si algún equilibrio se mantiene también para 0, te puedo asegurar que ese equilibrio también para todos los valores existentes entre 0 y 0,5, ¿sí? ¿Y cuál es la lógica de eso? Un poco la lógica es de la relación lineal que tiene alfa. Por ejemplo, acá alfa, cuando lo voy bajando de 0,5 es cada vez más chico, pero si esto es siempre equilibrio de Nash, tanto en 0,5 como en 0, no importa que yo lo vaya bajando infinitesimalmente, por ejemplo, siempre va a terminar siendo equilibrio. ¿Se entiende? Ok, de última, si no se entiende, parame después y lo vemos de nuevo. Santiago, C, PC no sería también, a ver. Puede ser, a ver, errar es humano. Vos decís C, Me parece que no. PC, esto que está acá. Bueno, de paso practiquemos incentivos al desvío. El jugador 1... A ver, puede ser que la haya cagado yo. No, pues si elige C va a elegir PP. Claro, el jugador no tiene incentivos al desvío y va a PP. Ya a esta hora medio que tengo el cerebro quemado, así que... Claro, el jugador 1 no tiene incentivos al desvío, el jugador 2 sí tiene incentivos al desvío. ¿Ahí quedó claro? Ah, listo, buenísimo. Genial, Santi. Buenísimo que te hayas dado cuenta vos también, porque está bueno tener eso en cuenta de ver análisis de incentivos. Bien, esto si alfa es igual a 0,5. Lo otro que me quedaría a ver para cubrir todo el espectro de casos que me están pidiendo es ver qué pasa para alfa 1 y alfa 0. Entonces, en alfa 1, que de nuevo reemplazo alfa en cada caso por 1, tengo esta situación que está acá, de nuevo, donde veo las mejores respuestas, y en este caso tengo estos equilibrios de Nash. En este caso, ¿qué quiere decir que alfa sea igual a 1? Que el otro flaco sí o sí es fuerte. Y eso, ¿por qué lo traigo a colación? Porque tiene lógica en lo que van a ser los equilibrios. Como el otro flaco siempre va a ser fuerte, va a ser equilibrio. Que el jugador no siempre ceda, porque el otro lo va a cagar a palo, y va a ser equilibrio para el jugador 2, pelear siendo fuerte y ceder siendo débil. Ahí está en negrita cuál es el equilibrio que se repite en ambos casos. En este caso, ceder, pelear. Y hacemos lo mismo para 0.
En este caso, acá era siempre fuerte, acá va a ser siempre débil. Y al ser siempre débil, reemplazamos los alfas por 0, y me va a dar de nuevo equilibrios que tienen bastante sentido con el hecho de saber con certeza que el otro es débil. En este caso, los equilibrios son para el jugador 1, siempre pelear, o sea, pelear, ceder, pelear, ceder. No es tan importante que le vean el sentido a los equilibrios, yo lo único que les digo es vean que si sabemos con certeza qué tipo es el otro, como que los equilibrios tienen cierta lógica con eso. Si yo sé que el otro siempre es fuerte, o sea, es un rugbyer que me saca 2 cabezas, tanto de alto como de ancho, no voy a pelear nunca y no tengo incentivos a pelear. En cambio, si sé que el otro tiene mi contextura física o es un poquito más débil, quizás siempre vaya al choque. Y acá en negrita les quiero mostrar, nada, que hay un equilibrio que también se repite, el otro se repite para alfa igual a 0, que es pelear, ceder. Por lo tanto, dado lo que venimos argumentando hasta ahora, tenemos un equilibrio que se repite para alfa mayor o igual a 1 medio y un equilibrio que se repite para alfa menor o igual a 1 medio. Pelear, ceder se repite para alfa mayor o igual a 1 medio y ceder, pelear se repite para un alfa mayor o igual a 1 medio. ¿Hasta acá alguna duda? Dale, buenísimo, Mariana. Me alegro, excelente. Bueno, ¿qué pasa con los demás equilibrios? Son equilibrios bayesianos, pero no les damos demasiada importancia porque no nos lo pide la consigna. Si la consigna nos pidiese, y esa es una aclaración muy importante, porque ha pasado en examen, no sé si es que ustedes hacen lo que quieren o no interpretan la consigna, las dos hipótesis pueden ser igual de válidas. Siempre que uno tiene una observación empírica, hay 1.000.000 de hipótesis que pueden caber en ella. Acá me están viendo solo los equilibrios para alfa mayor a 5 y alfa menor a 5. ¿Y qué respondemos? Los equilibrios para alfa mayor a 5 o menor a 5. Yo agregué el igual porque también cumplen para 1 medio, pero no hace falta. Podrían tranquilamente plantearlo así. Ahora, los demás equilibrios a mí no me importan porque no me los están pidiendo. En cambio, si me pidiesen cuáles son todos los equilibrios bayesianos posibles para alfa perteneciente a 0,1, creo que esto pasó en el examen del cuatripasado. Si incluyo 0,1, no solo tengo mi equilibrio necesidad no más, va a ser una función partida, sino que acá tendría que encontrar los que son solo para 0 y solo para 1. ¿Se entendió? No. Bueno, gracias por la sinceridad, Juan. Como que si te pide entre 0 y 1, incluyendo todo, tienes que poner todos los posibles. Claro, todos los posibles entre 0 y 1. Vacíos. Acá no es que estos son los únicos equilibrios bayesianos posibles para todo valor de alfa. Son los que me piden para alfa menor a 1 medio o para alfa mayor a 1 medio. Si a mí me pidiesen todos los equilibrios para alfa, incluyendo 0,1, también debería enunciar este que está acá y este que está acá. Y agregarlo a mi equilibrio bayesiano, que es partido. Porque bajo ciertas condiciones de alfa tengo un equilibrio u otro. ¿Ahí se entendió? Lo tengo que procesar un poco más. Bueno, de última, si te quedan dudas después de la clase, mandame mail, no hay problema, y lo podemos ir discutiendo por ahí. O después de la clase, o la clase que viene, o en algún momento. Dale, gracias. Yo lo digo porque se tomó un ejercicio así en el examen, pidiendo todos los valores de alfa, y hubo muchos guachos que al ser a libro abierto, y digo guacho porque lo tuve que corregir yo y me molestó que lo hagan, trataron de replicar exactamente lo mismo que está acá. Y ahí estaba medio cambiado. Y no estaba bien hecho eso. Por eso les digo. Por eso, traten de entender las cosas, no solo omiten resultados. Traten de entender por qué esto es así. Porque después, si se toma el examen y repiten esto, si yo lo tengo que corregir, me voy a enojar mucho. Y yo enojado es como Alan cuando pierde Boca y nos afecta un poco a la hora de corregir o armar cosas. Entonces, dicho eso, ¿alguna duda hasta acá? Ok, buenísimo. ¿Qué hora es? Ahí lo tengo, bueno, son menos 25 por Ox, así que tenemos bastante tiempo para ver un último caso que quería ver sí o sí. El 10 lo voy a dejar para que lo vean ustedes.
Es un poco más de lo mismo, pero acá lo que son parámetros son los pagos. Véanlo, tranquilos, acá está todo resuelto. Es más, si encuentran algún error me avisan y lo modifico, no hay ningún problema. Nos piden encontrar los equilibrios de Nash en puras, donde lo que son parámetros son los pagos. Acá tienen todos los pagos hechos, literalmente todos los pagos hechos. Tiene la matriz hecha. Una pregunta que me gustaría de tarea que traten de responder. Y una vez dicho esto, vean el 10 ustedes tranquilos, porque yo quiero ahora ver el 11, que es una aplicación económica directa de este tipo de juegos de información incompleta, que es un Cournot con información incompleta. Me atajo y pregunto, ¿lo vieron en clase este caso? Porque ha pasado. No, no lo vimos. Ok, buenísimo. Excelente. Entonces, Cournot, ahora van a ver dónde está la fuente de información. La clase que viene, voy a arrancar la clase con un ejercicio de Watson donde la diferencia informativa está en otro lado, para que vean que en Cournot no necesariamente implica costos distintos, sino que también puede implicar otras cosas. Y eso lo vamos a ver la clase que viene cuando arranquemos a ver ejercicios de Watson. ¿Cuál ejercicio de Watson voy a hacer? Parte de los sugeridos, que dice... Vieron todos que hay una lista de sugeridos de Watson, ¿no? Sí, al final de cada capítulo, ¿no? No, al final de cada capítulo hay un montón de ejercicios, algunos sencillos, otros moderados, otros que son dolor de huevos, porque son muy difíciles. No, hay una lista, no sé si Mati se las compartió, Mati Barta, de ejercicios sugeridos por nosotros para que hagan del Watson, para nada, son elegidos para que puedan resolver adicionalmente a los de la guía. Tienen esa lista, ¿no? No, yo no. No, yo no recuerdo. Bueno, entonces voy a preguntar si lo subieron y si no para que lo suban al Classroom, porque la había armado hace un par de años para que tengan ustedes ejercitación adicional y tampoco se rompan el coco, pues posta que hay algunos ejercicios de Watson que son bastante jodidos, entonces para que tengan algunos para hacer. Entonces, ejercicio 11, ¿qué me dice? Unilever y P&G están disputando el mercado de